encontré trabajos hechos por ella en Dubái. Parece que al clan Maradona no le gusta estar en paz. Una vez que Diego está en el país, que está tranquilo, lejos de los escándalos y los excesos. Una vez que por lo único que es noticia es por su buena relación con su novia y el acercamiento a su hija Hannah. Su entorno es quien detona una bomba. Esta vez fue Vanessa, la mujer del chino Maradona, el sobrino de Diego, la que habló y acusó a Rocío de hacer macumba. Según ella, en su último viaje a Dubái, encontró algunos trabajitos de la novia del 10 en la casa. Encontré una bolsa que tenía 2 bombachas, una anudada, fotos, una de Dieguito Fernando con la cara borrada y 2 plantillas. Vanessa aseguró que todo era de Rocío Oliva, que suele hacer magia negra, y que una de las cosas que encontró es un trabajo que se hace para amarrar a la persona amada. Según la mujer del chino, lo primero que sintió fue miedo y que por eso quemó todo en el patio de la casa. Después, como estaba involucrado Dieguito Fernando, le avisó a Verónica Ojeda y dijo: Vero se angustió, le dio miedo que Dieguito esté metido en eso. Igual sé que Rocío no lo quiere, así que no me extraña. Ella nunca lo quiso y que haga esas cosas la pintan de cuerpo entero. La mujer del chino aclaró también un tema difícil y sembró más polémica: las fiestas. Dijo que los Maradona pasarán el 24 en familia y que Verónica estará entre ellos y no así Rocío. Ahora solo queda esperar qué dirá Rocío sobre las acusaciones que la dejan como macumbera y qué dice Diego acerca de las fiestas. ¿Las pasará con su actual novia o su ex y su hijo?